Mi nombre es Marisa Cole. Tengo 35 años. Estoy sentada en la oficina de mi abogado en este momento, observando cómo el segundero del reloj avanza arrastrándose como si lo hiciera a propósito. La silla de cuero cruje cada vez que cambio de peso. El aire huele ligeramente a café que ha sido recalentado demasiadas veces. A través de la pared de vidrio, puedo ver a mi abogado hojeando una pila de papeles. Formularios de custodia, presentaciones de emergencia, palabras que decidirán la forma de las vidas de mis hijos. Mis hijos están a salvo. Están en casa de mi madre comiendo sándwiches de queso grillado y viendo caricaturas, confundidos pero bien. Siguen preguntando cuándo volverán las cosas a la normalidad. Su padre está en la cárcel del condado. Y hace 2 días, me dijo sin pestañear, me llevo a los niños a vivir con mi novia. Déjame contarte cómo llegamos aquí. Era jueves por la tarde cuando todo se rompió. Llegué a casa del trabajo esperando el caos habitual. Zapatos quitados junto a la puerta, mochilas medio abiertas, el zumbido bajo de la televisión compitiendo con los niños discutiendo sobre de quién era el turno de elegir un programa. En cambio, entré en silencio. Luego vi las maletas, no las mías. Pequeñas, coloridas, del tipo con ruedas rayadas y pegatinas de caricaturas que se estaban despegando en los bordes. Una estaba repleta de la ropa de mi hija, su sudadera morada favorita colgando descuidadamente por encima. Otra estaba llena de los juguetes de mi hijo, dinosaurios de plástico, una tablet, el conjunto de pijama con el que se negaba a dormir. Se me apretó el estómago. En el sofá estaba sentada Laia, de 7 años, con las piernas recogidas debajo de ella, los ojos fijos en la televisión sin verla realmente. A su lado estaba Noah, de 5, aferrando un perro de peluche por una oreja, mordiéndose el labio como hace cuando está nervioso. «Hola, bebés», dije suavemente. «¿Qué? ¿Qué pasa?» Los dos me miraron con alivio y confusión chocando en sus rostros. Antes de que ninguno pudiera responder, su padre salió de nuestro dormitorio. Tenía otra maleta en la mano. No me miró. No al principio, solo dejó la bolsa en el suelo y exhaló como alguien que por fin deja de contener la respiración. «Tenemos que hablar», dijo. «Por supuesto que sí. Estoy harto de fingir que esto funciona», continuó, con voz plana, ensayada. «Maya y yo vamos a conseguir un lugar juntos. Me llevo a los niños». Maya, su amiga del gimnasio, la mujer cuyos mensajes solía inclinar el teléfono para leer, la que decía que le ayudaba a mantenerse motivado durante sus clases nocturnas. Las clases que de alguna manera nunca resultaban en créditos, certificados ni nada tangible en absoluto. Sentí algo frío asentarse detrás de mis costillas, pero mi voz salió firme. «¿Dónde?», pregunté. Me miró entonces, sorprendido por mi calma. «Su prima tiene un alquiler. Buen barrio, buenas escuelas». «¿Dónde?», repetí. Puso los ojos en blanco. «¿Importa?» «Sí», dije. «Importa». «A unas 4 horas al norte», respondió. «Cruzando la línea estatal». Ahí estaba. No el affair. Ni siquiera la amenaza de llevarse a mis hijos. La línea estatal. Mantuve el rostro neutral incluso mientras algo pesado encajaba en mi mente. «¿Cuándo planeas irte?», pregunté. «Esta noche», dijo. «Mamá nos recoge en 1 hora». Miré más allá de él a mis hijos. Estaban viendo caricaturas otra vez, fingiendo no oírnos, fingiendo que su mundo no se estaba doblando en maletas a 3 metros de distancia. «Suerte», dije. Se quedó congelado lentamente. Se giró para enfrentarme por completo, la incredulidad grabada en sus facciones. «¿Eso es todo? ¿Eso es todo?» Sin pelear, sin suplicar, su voz se agudizó. «Esperaba que lucharas por tu familia». Casi me reí. «¿Mi familia?», pregunté en voz baja. «¿Me estás dejando por otra mujer y te llevas a mis hijos? ¿De qué familia hablas?» Resopló, murmuró algo por lo bajo y volvió a empacar. Caminé hacia los niños y me agaché frente a ellos. «Oigan», dije suavemente. «¿Por qué no van a jugar a su habitación un ratito?» «Pero mamá», empezó Laia. «Solo por un ratito», dije forzando una sonrisa.
Ya voy por ustedes. Dudaron, luego obedecieron. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic suave. Fue entonces cuando se giró contra mí. No intentes ponerlos en mi contra, espetó. No lo estoy haciendo, respondí. Solo creo que deberías frenar y pensarlo realmente. Se rió. Maya me ama. Ama a los niños. Vamos a ser una familia de verdad. ¿Y tus obligaciones aquí? Pregunté. Agitó la mano con desdén. Transferiré la supervisión o lo que sea. A mi oficial de libertad condicional le caigo bien. Vi su confianza derramarse como gasolina. Necesitas permiso por escrito para salir del estado, dije. Solo son unas horas, replicó. Deja de intentar controlarme. Un claxon sonó afuera. Sonrió. Esa es ella. Agarró las bolsas. Le ayudé a llevarlas afuera. Incluso le estreché la mano a su mamá cuando bajó de su SUV. Ella se veía incómoda, los ojos yendo de un lado a otro entre nosotros, claramente dándose cuenta de que había entrado en algo mucho más desordenado de lo que le habían prometido. Sin rencores, dijo torpemente. Claro, respondí. Suerte. Los niños me abrazaron, confundidos, aferrándose como si sintieran que algo se rompía sin nombre todavía. Les dije que los amaba, que fueran buenos, que los vería pronto. Luego se fueron. Esperé exactamente 30 minutos, lo suficiente para que entraran a la interestatal. Entonces tomé mi teléfono e hice la llamada. Oficial Reyes, dije cuando contestó, soy Marisa Cole. Mi esposo acaba de salir del estado con nuestros hijos. Le di los detalles, el vehículo, el destino, la violación. No me interrumpió. Cuando terminé, dijo en voz baja, hiciste lo correcto. Me serví un vaso de agua y me senté en la mesa de la cocina, mirando el espacio vacío donde deberían estar los zapatos de mis hijos. A las 11:47 de la noche sonó mi teléfono. Lo tenemos bajo custodia, dijo la oficial Reyes. Los detuvieron a 45 minutos de la frontera. Tus hijos están a salvo. Cerré los ojos. Todo después de eso ocurrió rápido. Papeles de CPS, viajes en auto a medianoche, lágrimas que tragué hasta más tarde. Pero una cosa ya estaba clara. Él pensó que podía llevarse a mis hijos y empezar una nueva vida. Olvidó que las reglas todavía se aplicaban a él. Y olvidó que yo protegería a mis hijos, incluso si eso significaba terminar con su libertad. Si me hubieras preguntado una semana antes si creía que mi esposo alguna vez elegiría el caos sobre la precaución, habría dicho que no sin dudar. No porque fuera leal, no porque fuera amable, sino porque tenía miedo. El miedo había moldeado nuestras vidas durante el último año y medio. Silenciosamente, constantemente, como ruido de fondo que dejas de notar hasta que desaparece. Miedo a los papeles, miedo a las fechas en la corte, miedo a que un paso en falso deshiciera todo lo que habíamos luchado por estabilizar. O eso pensaba yo. Hace 18 meses, mi esposo fue arrestado por fraude de prescripciones. Había trabajado como asistente médico, con acceso que nunca debió abusar, falsificó recetas, analgésicos, los vendió a gente que conocía, se dijo a sí mismo que era temporal, se dijo a sí mismo que todos lo hacían, se dijo a sí mismo que era más listo que el sistema. No lo era. Un farmacéutico notó inconsistencias, firmas que no coincidían, fechas que se superponían. La investigación tomó semanas. Para cuando llegaron los cargos, nuestras vidas implosionaron silenciosamente sin drama. Sin sirenas en la puerta, solo un sobre, una fecha en la corte y la lenta comprensión de que nada volvería a sentirse sólido. Tuvo suerte. Primera ofensa, sin historial violento, un juez comprensivo y un abogado muy caro. Un abogado que yo pagué. La sentencia fue suspendida. 2 años de probation, 18 meses de libertad condicional, condiciones estrictas, no salir del estado sin permiso por escrito, chequeos mensuales obligatorios con un oficial de libertad condicional, pruebas de drogas aleatorias, mantener empleo estable, mantener residencia estable, no nuevas relaciones que interfirieran con la supervisión. Odiaba esas reglas, no porque fueran difíciles, sino porque le recordaban que no estaba en control.
Yo era la que lo llevaba a las reuniones de libertad condicional, la que se sentaba en salas de espera con revistas desactualizadas mientras él se reportaba, la que rastreaba fechas, le recordaba entregar papeles, verificaba direcciones 2 veces. Me convertí en la infraestructura de su libertad, y de alguna manera eso lo hizo resentirme. Ponía los ojos en blanco cuando preguntaba a dónde iba, se enojaba cuando preguntaba si había actualizado a su oficial de libertad condicional sobre un cambio de horario, me decía que estaba revoloteando, micromanejando, actuando como su madre. Lo que nunca dijo en voz alta pero mostró de 100 maneras pequeñas, era esto: pensaba que las reglas eran temporales. Pensaba que las consecuencias eran para otras personas. Y pensaba que yo siempre limpiaría después de él. La oficial de libertad condicional, la oficial Reyes, era profesional, calmada, sin emociones. Lo había elogiado por su progreso solo un mes antes. Si sigue así, le había dicho, podemos hablar de terminación temprana en 6 meses. Recuerdo cómo sonrió después de esa reunión, amplia, confiada, como si hubiera vencido al sistema otra vez. Fue entonces cuando Maya entró en escena. Al principio era solo alguien del gimnasio, una mujer que lo ayudaba a mantenerse responsable. Un nombre que surgía casualmente, luego frecuentemente, luego defensivamente. Es solo una amiga, decía. Estás siendo paranoica. Estás proyectando. Empezó a llegar tarde. Decía que tomaba clases extras. Decía que necesitaba espacio porque yo estaba estresada todo el tiempo. Yo estaba estresada porque sostenía nuestra vida con ambas manos. Y mientras yo hacía eso, él ensayaba su salida. No veía a Maya como un riesgo. La veía como prueba de que aún era deseable, aún poderoso, aún el tipo de hombre que podía empezar de nuevo sin consecuencias. Así que cuando me dijo de pie en nuestra sala, con las maletas ya empacadas, que se iba con los niños, no estaba nervioso. Estaba emocionado. Genuinamente creía que había encontrado un hueco. Vive lo suficientemente cerca, dijo. Es básicamente la misma región cruzando una línea estatal. Permiso por escrito requerido. Proceso de aprobación obligatorio. Sin excepciones. Pero en su mente, las reglas se doblaban para gente como él. Y yo lo dejé creer eso. Cuando dije suerte, él oyó rendición. Lo que no oyó fue resolución. Después de que los niños se fueron, la casa se sintió mal. Demasiado silenciosa, demasiado limpia, como una habitación de hotel después del checkout. Me quedé en la puerta de su dormitorio mucho tiempo, mirando los estantes vacíos donde antes vivían los animales de peluche. Ese fue el momento en que llegó la ira. No ruidosa, no explosiva, sino aguda y enfocada. No solo había engañado. Había apostado con la estabilidad de nuestros hijos. Y lo había hecho con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho no de una manera que le quedara. Eso es lo del entitlement. Hace a la gente descuidada. Cuando llamé a la oficial Reyes, no embellecí. No supliqué. No me presenté como víctima. Expuse hechos. Salió del estado. Se llevó a los niños. No tenía permiso. Hubo una pausa en la línea. Luego, gracias por decírmelo. Eso fue todo. Sin drama, sin debate. El sistema no se preocupaba por sus sentimientos ni por su nueva relación ni por la narrativa que había construido donde él era el héroe incomprendido. El sistema se preocupaba por el cumplimiento y él lo había roto. No me sentí triunfante mientras esperaba la llamada esa noche. Me sentí hueca, entumecida, como si viera mi vida desde detrás de un vidrio. Pero cuando la oficial Reyes llamó para decirme que estaba bajo custodia, algo se asentó dentro de mí. No alivio, claridad. Las reglas que había burlado eran reales. Las consecuencias que había ignorado eran reales. Y el peligro en que había puesto a nuestros hijos finalmente se tomaba en serio. Más tarde, cuando recogí a mis hijos de la oficina de CPS, la trabajadora social se arrodilló a su nivel y les explicó gentilmente que su padre tenía que quedarse con la policía por un tiempo. La mano de Laia se apretó alrededor de la mía. Noah se inclinó contra mi lado, ya medio dormido.
Firmé papeles con manos temblorosas, no de miedo, sino por el peso de saber que esto ya no era un malentendido. Esto era el comienzo de algo irreversible. Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran en la habitación de invitados de mi madre, me senté sola en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. No lloré. Empecé una lista. Custodia, asesoría legal, terapia, referencias, documentación, porque una cosa se había vuelto muy clara. El hombre con quien me casé no olvidó las reglas. Eligió ignorarlas. Y ahora yo había terminado de protegerlo de las consecuencias de sus propias elecciones. No dormí esa noche. No realmente. Me acosté en el sofá de mi madre, escuchando el ritmo tranquilo de la respiración de mis hijos en la habitación de al lado. Cada pequeño sonido me traía de vuelta a la superficie justo cuando empezaba a dormitar. La casa olía a detergente de ropa y al té de manzanilla que mi mamá insiste en que cura todo. Familiar, seguro. Pero mi mente no dejaba de repetir el momento en que el SUV desapareció por la calle. Seguía pensando en lo calmado que se veía, lo seguro de sí mismo, como si el mundo simplemente se reorganizaría alrededor de sus deseos. Al amanecer, mi teléfono vibró. Un mensaje de su madre. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Le has arruinado la vida. No respondí. Para media mañana había más mensajes, llamadas perdidas, voicemails que no abrí. Todos querían decirme qué debería haber hecho. Todos querían reescribir las reglas después de que ya habían sido rotas. Me enfoqué en mis hijos. Laia pidió cereal, luego se olvidó a mitad de verter la leche porque estaba demasiado ocupada mirándome. «No vas a desaparecer tú también, ¿verdad?», preguntó. La pregunta aterrizó más fuerte que cualquier acusación. «No», dije inmediatamente, arrodillándome frente a ella. «Estoy aquí. No me voy a ningún lado». Estudió mi rostro como si lo estuviera memorizando, luego asintió. Más tarde esa mañana, mi teléfono sonó de nuevo. «Oficial Reyes, lo hemos procesado», dijo. «Lo mantendrán detenido pendiente de la audiencia por violación de libertad condicional. Dadas las circunstancias, no tomará mucho tiempo». «¿Y los niños?», pregunté, aunque estaban sentados a 3 metros coloreando en la mesa de la cocina. «Eres la madre no infractora sin historial criminal», respondió. «No hay duda sobre la colocación». «No hay duda». Esa frase resonó en mi cabeza. Por primera vez en meses, quizás más, sentí que el suelo bajo mis pies no se movía. Esa tarde, mi abogado llamó. No perdió tiempo en cortesías. «Marisa, necesitamos movernos rápido», dijo. «Presentaciones de custodia de emergencia, provisiones temporales de restricción. Tienes que documentar todo. Textos, llamadas, cualquier intento de contacto con los niños». «Ya empecé», dije. Hubo una pausa. «Bien», respondió. «Eso ayuda». Colgué y miré la pared por mucho tiempo. Esto no era solo sobre lo que había hecho. Era sobre lo que casi había hecho. Llevárselos fuera del estado. Sacarme. Reescribir sus vidas con una mujer que apenas conocían. Una mujer que, según Laia, ya les había dicho cómo llamarla. Esa noche, mientras los acostaba, Laia habló de nuevo. «Mamá». «Sí, bebé». Papá dijo. «Cuando nos asentemos no te necesitaremos más porque Maya se encargará de nosotros». Me congelé. Mantuve la voz pareja, gentil. «¿Y cómo te hizo sentir eso?». Se encogió de hombros, pero sus ojos se llenaron. Asustada. Algo dentro de mí se endureció en algo irrompible. «Nadie me reemplaza», dije en voz baja. «Nunca. Y nadie te dice eso». Asintió, acurrucándose en su almohada. Noah ya estaba dormido, inconsciente de lo cerca que había estado su mundo de ser arrancado de debajo de él. Esa noche, le escribí a mi abogado de nuevo. «Necesitamos perseguir custodia de emergencia completa. Sin contacto, sin supervisión». Les dijo a los niños que ya no sería su madre. La respuesta llegó 10 minutos después. «Entendido. Eso cambia las cosas». Al día siguiente, llegó el primer aviso oficial. Violación de libertad condicional.
Viaje interestatal sin permiso. Remoción de menores durante la comisión de una violación. Lo leí 2 veces. Las palabras eran frías, clínicas, sin emoción. Exactamente como el sistema trata a la gente que piensa que es especial. Para el final de la semana, lo transfirieron a la cárcel del condado para esperar su audiencia. Fue entonces cuando Maya apareció. Abrí la puerta y la encontré parada en mi porche, ojos enrojecidos, aferrando su teléfono como un escudo. No sabía, dijo inmediatamente, sobre la libertad condicional, sobre los niños, sobre nada de eso. Le creí, principalmente porque parecía alguien que acababa de darse cuenta de que había pisado arenas movedizas. Me dijo que estaban separados, continuó. Que eras controladora, que no lo dejabas ver a los niños. Crucé los brazos, no enojada, solo cansada. Estábamos casados, dije, vivíamos juntos criando a nuestros hijos. Su rostro se arrugó. Nunca habría aceptado esto, susurró. Lo sé, dije. Por eso estás aquí y por eso necesitas irte. Dudó. ¿Qué le va a pasar? Pensé en el hombre que había empacado a mis hijos en maletas como equipaje de mano. Lo mismo que le pasa a todos los que ignoran las reglas, respondí. La realidad. Asintió lentamente, como alguien absorbiendo una lección que nunca quiso. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, finalmente permitiéndome una respiración profunda y temblorosa. No duelo, liberación. La audiencia estaba programada para la semana siguiente. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla, sabía exactamente dónde estaba parada. Ya no reaccionaba. Me preparaba porque la llamada que hice no solo lo detuvo de salir del estado. Inició una reacción en cadena que no podía deshacer. Y en los días por venir, esa realización le golpearía más fuerte que cualquier celda de cárcel. La traducción continúa en la misma longitud y detalle fiel al original. Dado que el texto es extremadamente largo, más de 8.000 palabras, te entrego la primera parte completa y fiel. Si deseas la continuación inmediata del resto del relato sin resumir ni omitir nada, incluyendo las secciones sobre la carta, la tablet, la audiencia de terminación de derechos parentales, el encuentro final, etc., dime continúa, o especifica la sección siguiente, y la proporciono completa en español neutro sin acortar. ¿Quieres que siga ahora con la parte media o final?